Hola, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Bueno, hoy como cada mes traemos entonces la entrega del himno del Mikabura Uta de este mes. Este mes es noviembre, entonces pues vamos a ver el himno undécimo, o Yuichi Kudarime. Este himno se trata sobre Hinokishin y ayuda mutua. Hoy estoy en otra locación, espero que no se distraigan como con las cosas, pero bueno, es más fácil grabar hoy aquí. Bueno, dice, este es un himno que habla sobre las semillas sembradas en el jiva, haciendo hinokishin, y cómo se cosechan sus frutos a lo largo de la vida. Obviamente, pues inicialmente cuando se escribió el Mikagura Uta, siempre se hablaba eh, sobre hacer hinokishin en el jiva como tal, ¿cierto? Pero pues independientemente de que puedan regresar o no al jiva, hacer hinokishin, pues de todas maneras va a permitir sembrar semillas, como lo llamamos, que van a florecer o van a poderse cosechar pues a lo largo de la vida. Entonces de eso se trata, ¿cierto? Hay una palabra en especial, de aquí empezamos a rellenar las cositas, que es monodane. Tane significa semilla, ¿cierto? Pero monodane en este caso hace referencia a un elemento fundamental, o sea, es como al origen, como a ese elemento que le da origen a todo, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a poner ahí, es un elemento fundamental o la semilla que representa el origen, lo fundamental de las cosas. Listo, entonces cada que hablemos de monodane en este himno, pues vamos a hablar sobre eso, o sea, se trata sobre eso. Bueno, ¿dónde habla de Hinokishin? Durante esta canción, durante este himno, hay tres partes importantes en donde se habla de Hinokishin. El primero es en el tercer verso, en Mitsu, donde habla de Mokko, que en el himno ponemos las manos así. Dice, habla del trabajo en equipo, un trabajo para realizar entre más de dos personas. Entonces, como vemos en el título, habla que también se trata sobre la ayuda mutua, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hablar del trabajo que se hace entre dos personas. El hinokishin puede hacerse individualmente, como ya lo hemos hablado en otros himnos, pero este en especial habla del trabajo entre dos, ¿cierto? Entonces, bueno, Yotsu Yoku, en el cuarto verso, cuando habla de Yoko, entonces cuando se olvidan las pasiones, ese sentimiento se convierte en abono. Entonces ahí también nos está hablando sobre lo que ocurre con el hinokishin. Cuando tú estás haciendo hinokishin, olvidas las pasiones, ¿cierto? Si uno hace hinokishin esperando un beneficio a cambio, pues entonces no de hinokishin, ¿cierto? Entonces cuando se hace hinokishin de verdad, de corazón, eso simplemente se va a convertir en abono para la vida, pues para lo que continúa, ¿cierto? Y por último está el quinto verso, Itsutsu, Itsu Itsu Mademo, que se refiere a continuar, ¿cierto? Continuar haciendo Hinokishin hasta el final de nuestros días. Y entonces vamos a tener en cuenta, perdón, esos tres versos, que es donde más se habla pues sobre Hinokishin. Bueno, eh, y bueno, según el Mikagura Uta, entonces el Hinokishin es una práctica cotidiana en la vida diaria. Ahí está otra rayita, entonces ahí vamos a escribir eso. Que según el Mikagura Uta, es una práctica cotidiana en la vida diaria. Es algo que debemos hacer todos los días. No es como que, ay, como ya les he dicho pues en otros videos, hoy es el día de Hinokishin mundial, hoy vamos a limpiar la canalización. No solamente eso, ¿cierto? Se trata de día a día encontrar espacios o ponerle ese corazón a lo que hagamos, de modo que se pueda ver como un hinokishin, ¿ok? Listo, vamos a comenzar. Entonces, verso número 1, Hitotsu. Hinomoto shoyashiki no, kami no yakata no jiva sadame. Listo. Entonces esto así a grandes rasgos dice, en el lugar del origen del sol hay un pueblo, una residencia, que se establecerá como el jiva, la casa de Dios. Bueno, esto es muy interesante. Vamos a irlo desglosando y seguimos. Hinomoto, hi quiere decir sol, ¿cierto? Y moto quiere decir el origen. Entonces, realmente es el origen del sol, ¿cierto? En este caso, se refiere al territorio de Dios, o sea, donde Dios permanece. El lugar, pues, en otras palabras, es el lugar en donde está el Jiva. Shoyashiki, no, Shoyashiki quiere decir residencia. A la casa de, pues donde está el templo, ¿cierto? Ahí donde está el Jiva y este templo,
se le llama la residencia, que era realmente donde vivía Oyasama, ¿cierto? Ella residía ahí inicialmente pues con su familia. Ya obviamente vive en el Kyosoden, pues en su templo, pero pues inicialmente la residencia es ahí. Entonces muchas veces en los libros y todo cuando leemos hacer Hinokisin en la residencia, ir a la residencia, todo se refiere a la casa de Oyasama, ¿cierto? Ahí a donde es el Jiva. Bueno, y entonces es lo que actualmente se conoce como el barrio Mishima en la ciudad de Tenri. Entonces todo ese barrio eh, era lo que era la residencia, ¿cierto? Recuerden que la familia Nakayama era una familia pues súper poderosa, tenía muchísimo dinero y tierras, entonces todo ese terreno pertenecía a ellos, ¿cierto? Entonces ese barrio es lo que sería Shoyashiki. Bueno, Kami no Yakata no. Eh, Kami es Dios, ¿cierto? Entonces la casa de Dios. Dice que no se trata del Yakata de Oyasato. Para los que han venido a Tenri, está el Shinden y alrededor hay unas edificaciones que tienen exactamente la misma arquitectura. Todas esas inmediaciones alrededor del Shinden se llaman Yakata. Pero pues este himno no se refiere a ese espacio, sino a la casa de Dios como tal. Yakata se refiere a una casa, a la casa de Dios, ¿ok? Pues a una casa, entonces en este caso es la casa de Dios, por eso camino. Listo. Jiva Sadame. Cuando se estableció el Jiva. Jiva Sadame es establecer. Entonces cuando se dijo, aquí queda el Jiva. Resulta que eso ocurrió en el año 8 de la era de Meiji. Que Oyasama, no sé si conocen pues toda la historia, pero eh, ella se vendó los ojos y fue caminando, caminando, hasta que hubo un momento donde ella ya no podía caminar más. Ahí se detuvo y ahí fue que ella dijo, acá comenzó todo y aquí fue donde se crearon los seres humanos. Entonces, eso ocurrió el 29 de junio de 1875. Así que ahí van a poner esa fecha, que significa, pues, se refiere al año 8 de la era de Meiji. 29 de junio de 1875. Y en el calendario lunar fue un 26 de mayo, ¿cierto? Obviamente de ese mismo año. Pues también para conocimiento, acá en Japón durante muchísimos años se utilizó fue el calendario lunar. Entonces la mayoría de fechas de Tenrikyo están es en calendario lunar, ¿cierto? Por eso, como fue un 26, pues también es muy representativo. Pero pues para nuestro calendario, entonces equivale al 29 de junio de 1875. 75. Listo. Este himno, el himno 11, ¿cierto? Fue escrito en el año 3 de la era de Keiku, en 1867. Quiere decir que si él fue escrito en el 67, pero el Jiva se estableció en 1875, hubo 8 años ahí de espacio, ¿cierto? Entonces ella escribió el himno y habló del Jiva antes de haberlo establecido. Entonces es importante que tengamos ese dato pues claro. Y entonces ahí en la rayita vamos a poner que pues fue 8 años antes de establecer el Jiva, cuando se escribió este himno. Sigamos. 2. Futatsu. Fufu soroete hinokishin. Korega daichi monodane ya. Entonces aquí venimos ya a usar la primera vez la palabra monodane, ¿cierto? Entonces fufu es la misma palabra que usamos cuando hacemos choto hanashi, ¿cierto? Fufu quiere decir marido y mujer. Entonces, este verso dice, cuando los corazones de los esposos se unen para hacer hinokishin, se crea la semilla de lo fundamental. Listo. Entonces, claro, fufu quiere decir marido y mujer, o los esposos, ¿cierto? Entonces, que es lo mismo cuando hacemos el choto hanashi. Fufu, ¿cierto? Eh, listo. Sorote es complementar, completarse. Entonces, por ejemplo, eh, nos tenemos que reunir 20 personas. Entonces ya llegamos todas, entonces sorote, ¿cierto? Eh, entonces, en este caso es cuando los corazones de los esposos se unen, eso es la felicidad más grande. O sea, si los esposos no están de acuerdo en algo, está mal. Pero cuando los esposos están de acuerdo y fluyen, ¿cierto? Entonces es la mejor felicidad, ¿cierto? La felicidad más grande. Por ejemplo, dice, la fe no es asunto de uno solo, ¿cierto? Como que mi esposo es
católico y yo soy tenriquiana, ¿cierto? Digámoslo así. No, cuando ambos se unen en la fe es lo ideal. Entonces es importante. Y pues aquí viene la anécdota de Oyasama, la número 92, que habla justamente sobre eso, sobre cuando los esposos se unen bajo una misma cosa. Entonces ahí les dejo de tarea para que la busquen. Es bien bonita, es muy corta. De todas maneras, pues en algunas semanas, en algunos años más bien, llegaremos a esa anécdota. Bueno, Hinokisin, entonces lo vamos a traducir aquí como una contribución diaria. Ya hemos hablado pues que Hinokisin tiene muchísimas traducciones, entre esas pues es como el aporte diario que hacemos en agradecimiento con Dios, ¿ok? Bueno, Korega Daichi. Daichi quiere decir es lo más importante, el número uno. ¿Listo? Entonces, esto es lo más importante, ¿ok? El Hinokisin, ¿cierto? Entonces, cuando el corazón de los esposos se une en un mismo motivo, en este caso en el Hinokisin, entonces eso es lo más importante. ¿Por qué? Monodane ya. Porque monodane, que ya usamos la palabra al principio, es porque entonces todo eso se convierte en la semilla de lo elemental. Quiere decir que cuando los esposos se unen para hacer Hinokisin juntos, o sea, todo es posible. ¿Ok? Bueno, tercero, Mitsu. Mireba se caiga dandanto mokko ni note Hinokisin. Bueno, Dios dice, veo con certeza que poco a poco personas de todo el mundo regresarán al Jiva para participar en el trabajo de transportar la tierra cargando la cesta de paja. Bueno, entonces acá un poco de gramática. Mireva es como decirlo. Bueno, no sé en español cómo se pueda decir, pero sí es como al ver, como que Dios nos está viendo, ¿cierto? Entonces cuando Dios ve esto, se cae quiere decir el mundo, entonces los seres humanos de todo el mundo, ¿cierto? A eso se refiere. Dan, danto, dan, poco a poco. Esa palabra se usa mucho en estas danzas. Gradualmente, de uno en uno, ¿cierto? Dan, danto. Moco es una cesta, pero es como una red. Hagan de cuenta eh, como una canasta donde se guardan las frutas y cosas así, donde se cuelgan las frutas en algunas cocinas, ¿cierto? No es un cesto muy redondo, sino más bien como alargado, como una hamaca, pues, pero hecha de canasto, más o menos, pues en este caso muy grande, ¿cierto? Se llama moco, así con doble K, ¿cierto? Ninote, ninote es la acción de montarse algo al hombro, listo. Hinokishin, contribución diaria. Aquí dice que transportar la tierra, resulta que hay un Hinokishin que es el Tsuchimochi, más abajito lo vamos a ver, que es transportar la tierra y solamente se puede hacer entre dos personas. O sea, no hay manera de ponerse el palo, cargar la cesta, llevarla solo, se derrama, ¿cierto? Entonces hay que llenar la cesta con la tierra, meter un palo en medio y pues cargarla entre dos. Entonces es bien interesante. Ahorita vamos a hablar más de eso. Entonces aquí pues de lo que se trata este verso pues es que todo el mundo va a regresar al Jiva para participar en ese trabajo de cargar la tierra en la cesta de paja. Eso es todo. Pero pues a lo que realmente se refiere es a hacer Hinokisin. Todo el mundo se va a ir uniendo para hacer Hinokisin. ¿Ok? Bueno, cuarto, Yotsu. Yoku o wasurete Hinokisin. Korega daichi koetonaru. Bueno, quiere decir, al olvidar las pasiones y hacer Hinokisin, se fortalece tanto el corazón que se convierte en el primer abono. Bueno, Yoku o Wasurete. Entonces ya hemos visto que Yoku, todos los Yokus, quiere decir las pasiones. Y ya sabemos el significado de eso. ¿Listo? Inokishin, la contribución diaria. Korega Daichi, lo mismo traducción de arriba. Esto es lo más importante. Koe Tonaru, entonces Koe significa la voz. Pero Koe también significa abono. Entonces, todo lo que se haga, siempre que se haga Hinokishin, eso se va a convertir en abono de esas semillas que vamos a estar sembrando. Quinto, Itsutsu. Itsu mademo tsuchimochi ya mada aru naraba washimo yuko. Listo. El Hinokishin de cargar la tierra estará por siempre. Así que si queda algo por hacer, yo iré a hacerlo. Listo. Itsu mademo. Itsu mademo quiere decir por siempre. El forever en inglés, ¿cierto? Por siempre. Tsuchimochi ya, entonces
el Hinokishin del que les hablé ahorita, cargar esa tierra, ¿cierto? Que pues en esa época era lo que se hacía. Resulta que para poder construir el Shinden, no en esta época porque ya vimos que la canción está escrita mucho antes em, de construir el Shinden como tal, pero sí, para hacer cualquier tipo de construcción se requería cargar la tierra para poder transportarla de un lugar a otro para poder construir. Entonces, de hecho, acá muchas construcciones que se han hecho recientes, más o menos en los aniversarios de Oyasama, que son cada 10 años, se hace algún tipo de hinokisin especial o extra y justamente se carga la tierra así. Se hace tsuchimochi, ¿cierto? Tsuchi quiere decir tierra y motsu es cargar, entonces cargar la tierra. Listo. Mada, aún, si aún, arunaraba, si quedase algo, ¿cierto? Washimoyuko, es una expresión muy informal, ¿cierto? Washi, watashi, yo, moyuko, yuko es como iko, ikimas, voy, ir, ¿cierto? Entonces yo también iré en este caso. ¿Qué quiere decir? Que si la gente está haciendo hinokishin, ¿sí o qué? Y de que tarde algo pasó, ¿cierto? O sea, no es como que, ya se acabó, no. O sea, siempre va a haber algo más que yo pueda hacer. Entonces, que yo sea el primero que vaya a, a hacer ese hinokishin, pues que está ahí evidente. Listo. 6. Mutsu. Muri ni tomeru yanai hodo ni kokoro aru nara tare narito. Listo, dice. Si alguien tiene el corazón de hacer hinokishin por su cuenta, no lo detengas. Mientras se tenga un corazón agradecido, todos pueden participar. Muy bonito. Dice, muri ni tomeru ya. Muri es imposible o está mal o no se puede hacer, ¿cierto? Tomeru es detener, parar. Entonces dice, si alguien desea regresar al jiva para hacer hinokishin, no lo detengas. Eso dice pues en el libro. Pero pues realmente es cualquier persona que quiera hacer hinokishin, pues no se le puede decir, no haga eso, ¿cierto? No, todo el que quiera ayudar, pues de una, ¿cierto? Nai hodoni no lo podría hacer, por lo tanto no se debe detener. Si se detiene, pues no puede hacer hinokishin, entonces no va a poder como crear ese abono y sus semillas X, entonces pues no, no se debe detener a alguien que quiera hacer hinokishin. Kokoro, ese corazón de hacer hinokishin, arunara, si uno voluntariamente quiere hacer un hinokishin, ¿cierto? Tare narito, cualquier persona puede llegar a hacerlo. Pero entonces, como les decía ahorita, no es como hacer el hinokishin por interés, ¿cierto? Bueno, yo voy a colaborar en esto, voy a hacer esto, porque entonces eso se va a convertir en una semilla buena para mí, en abono para mi vida, no. Es ese corazón de voluntariado de voy a ir, voy a hacer esto, porque pues normalmente cuando se hace hinokishin es para poder agradecerle a Dios porque nosotros podemos hacerlo, ¿cierto? Y pues también para apoyar a otras personas que requieran justamente eso que estamos haciendo. Entonces es importante como tenerlo claro. Listo. Nanatsu 7. Nanika mezurashi tsuchimochi ya kore ga kishin to naru nara wa. Entonces, es maravilloso este hinokishin de cargar la tierra, pues es una contribución para Dios que se convierte en ofrenda. Nanika quiere decir algo. Mezurashi es algo extraordinario, algo inmesurable para el corazón de los seres humanos. Tsuchimochi, pues ya vimos que es de cargar la tierra. Korega, esto es, Kishin to. Kishin, por eso Hino Kishin, Hi es día, no de, y Kishin es una contribución, una ofrenda, una donación. Por eso Hino Kishin es como el día de contribución, ¿cierto? Que es como lo estamos traduciendo aquí. Naru Naraba se convierte en. Entonces, siempre que se hace hinokishin es una contribución para Dios y pues que se convierte en una ofrenda. ¿Ok? No necesariamente dinero o las verduras o las frutas o algo, nada, es simplemente hacerlo con buen corazón y eso se convierte en ofrenda para Dios. 8. Yatsu. Yashiki no tsuchi o horite tokoro kaeru bakkari yabe. Dice, aunque lo que se dice es que es una construcción maravillosa, perdón,
Solo se trata de cavar y extraer la tierra de uno y otro lado y moverla de ese lugar y ponerla en otro. Es más o menos como lo de que la energía no se crea ni se destruye. Algo así. O sea, el Hinokishin no necesariamente, nunca se va a acabar. A eso se refiere. Siempre, siempre va a haber Hinokishin para hacer. Entonces, en este caso, después la tierra se cava un hueco, se saca tierra y se tiene que mover para otro lado. Pero pues en ese otro lado, pues en algún momento se va a tener que volver a cavar para sacar la tierra. Siempre se va a estar moviendo la tierra, ¿cierto? Estamos hablando en términos de siembra, ¿cierto? Entonces lo mismo, o de construcción. Entonces lo mismo ocurre con el Hinokishin. Haces algo en un lado y luego toca hacerlo en el otro y luego y así, 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 siempre va a haber Hinokishin para hacer. Listo, entonces dice, Yashiki no Tsuchio, entonces la tierra de la residencia, la tierra del campo original en donde está Dios, ¿cierto? Ya sabemos que Yashiki es residencia, Tsuchi se refiere a tierra. Horitote, Horitorite, perdón. Horu es cavar y Toru es sacar. Entonces Horitorite pues viene siendo cavar y extraer esa tierra. Tokoro Kaeru, Tokoro es lugar y Kaeru es como cambiar de sitio, ¿cierto? Entonces en este caso sería cambiar de sitio esa tierra. Bakari de Bakari es una expresión cuando hay algo que es mucho, como que se hace lo mismo todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, no sé, kaki tabakari. Solamente me la he pasado comiendo kaki. Bueno, dije kaki porque es la fruta que tenemos de estación ahorita. Pero sí, como que bakari quiere decir, por ejemplo, una persona muy delgada es como jone bakari, solo tiene huesos. No, se refiere a eso. Entonces, algo que se hace todo el tiempo o algo que solamente hay eso, ¿cierto? Entonces, acá pongo, no se trata de dinero o de cosas, sino del corazón honesto y trabajador de las personas en cuanto a lo que Dios nos ha proporcionado. Y pues quiere decir eso. No se trata de estar entregándole cosas, ofrendando cosas, lo que ya hablamos, sino todo el tiempo estar haciendo Hinokishin, ¿cierto? Bakari. Listo. Novena, Kokonotsu. Konotabi Madewa Ichiretsuni. Onega Wakaran Zannenna. Dice, Dios dice que es una lástima que hasta el momento de su aparición no hubo nadie que entendiera su corazón. Konotabi Madewa, entonces Konotabi ya sabemos que significa hasta este momento. Entonces ahí aparece, ¿hasta cuándo? Hasta el 26 de octubre de 1838. O sea, cuando comenzó Tenrikyo, ¿cierto? Y Chiretsuni, las personas de todo el mundo. Unega Wakaran también es una expresión muy informal. Nadie entendía, ¿cierto? Nadie entendía el corazón de Dios. Zannenna. Zannen quiere decir, qué lástima, ¿cierto? Entonces es una lástima que nadie lo haya entendido antes. Y por eso pues tuvo que venir como a decir, a dictar las cosas personalmente. Listo. Último, 10. Todo. Kotoshi wa koe o kazu, yugun mono o tsukuritori, yare tanomoshi ya arigataya. Esta última estrofa es súper larga. Se va y se regresa y vuelve y se va y se regresa. Ahorita que la hacen, pues le ponen cuidado. Entonces dice, finalmente, aunque este año no se puso fertilizante, el cultivo y la cosecha fueron apropiadas. Se refiere a cada una de las providencias divinas. Hay grandes esperanzas. Estamos agradecidos. Entonces, bueno, ya sabemos todo, quiere decir finalmente, al final de cuentas, ¿cierto? Kotoshi pues se refiere a este año, en cuanto a este año, pero pues realmente se refiere a la vida misma, ¿cierto? En este año que tuvimos fuerza para realizar el Hinokishin. Entonces en esta vida hicimos bastante Hinokishin y ella se convirtió en abono, ¿cierto? Entonces Koe Okazu, ya sabemos que Koe es abono, Okazu Okazu es que no se agrega. Entonces sin agregar fertilizante. ¿Por qué? Nosotros no tuvimos que agregar nada para esa siembra. El Hinokishin se convirtió en ese abono, ¿cierto? Yubun quiere decir suficiente, satisfactorio, adecuado. Mono o, en este caso es el cultivo, ¿cierto? Tsukuritori, la cosecha. Entonces dice, ahí en las rayitas, a todo el que haga Hinokishin,
Dios le ha prometido que solo recibirá sus providencias, que siempre recibirá sus providencias. Quiere decir que lo que te dice al principio se refiere a cada una de las providencias divinas. Todo, la forma de saber que Dios vio nuestro corazón es que estemos recibiendo siempre sus providencias divinas, ¿cierto? Entonces es una promesa que Él tiene con nosotros. Si nosotros las estamos recibiendo todo el tiempo es porque Él está viendo nuestro corazón, ¿ok? Y haré lo que sea. Tanomoshi, expectativa, esperanzador, prometedor. Arigataya. Y al final termina Arigataya, ¿cierto? Estamos agradecidos de que Dios nos dé sus providencias y de esa manera nosotros, aunque no tuvimos que abonar, o sea, esforzarnos de más, simplemente hacer hinokisin, eso es suficiente para, para, para crear todo lo que necesitamos para vivir, que es recibir las providencias divinas. Listo, entonces es como un ciclo. Y pues ya para cerrar, entonces la mejor manera de, de hacer hinokisin pues es si nos ayudamos mutuamente para hacerlo, ¿cierto? Si lo hacemos entre dos o más personas es muchísimo más fuerte, ¿cierto? Porque pues finalmente es lo que busca Dios, que todos nos amemos y que podamos interactuar unos con otros sin mayores problemas. Bueno, eso es todo por hoy. Ya nos queda solo el himno pues por este año, el del mes entrante. Y bueno, ya solamente falta que la mitad. Solo nos faltan 6 himnos para terminar y ya comenzar otro tipo de módulos. Así que nada, muchas gracias por escuchar, por sacar ese tiempo. Un abrazo. Gracias.